Bienvenidos a su podcast Vivir Cotorreando. El día de hoy tenemos como invitada a la psicóloga Beatriz Argueta. Hola, Miss, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Gracias por Bien, la invitación. gracias a usted, Miss, por tomarse el tiempo y también hacerse el espacio de poder estar acá, porque yo sé que también es como algo estresante la jornada y las labores diarias, pero qué buenísimo que pudiera estar acá. No, de verdad, muchísimas gracias. Eh, es muy emocionante todo eso y sobre todo es emocionante ver como el proceso de las personas y creo que hace un tiempo habíamos platicado de una idea de esto y ya verlo Sí. como todo más maduro y ya concreto es muy bonito y formar parte o poder colaborar, pues es mucho más emocionante. Ahora, entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, Miss, y disculpe que ya a última hora se lo dije porque desde la semana pasada había planeado decirle y para que como que se fuera organizando, por así decirlo, pero ya fue de que se me fue la onda y por lo del colegio ya no pude, entonces hasta esta semana se lo dije. Y también solo como que hacerlo así de imprevisto, como de decir, bueno, voy a tocar tal tema y sé que con esta persona puedo, ¿me entiendes? Porque sí soy Ujú. como que muy selectivo en ese aspecto de como por vibras, ¿me entiendes? O sea, la persona de que diga, yo, o sea, con esta persona, entonces, qué buenísimo que Clic. cabal. Qué buenísimo que pudiera estar acá, Miss. Y primero que nada, quería empezar por preguntarle cómo se dio ese momento en el que usted decidió seguir psicología. ¿Esto fue ya desde la niñez o ya empezó cuando salió de básicos o carrera? Sí, bueno, creo que fue a raíz de mi carrera de nivel diversificado, ¿verdad? Yo soy maestra de educación para el hogar, entonces, si me voy desde niña yo quería ser maestra. Yo recuerdo que yo soñaba de que le daba clases a mis hermanos o a los muñecos o a las mascotas, entonces, maestra. Y cuando ya empecé a trabajar todo esto o estudiar el magisterio, entonces ahí fue donde ya fui como descubriendo, ¿verdad? Otras y por ahí sí que por toda la inducción que nos daban en la escuela de hogar, eh, uno siempre da o a la mayoría a trabajo social o a psicología, que son como las carreras Sí. humanistas, ¿verdad? Entonces yo me fui a psicología Ala, pero desde qué ahí. buenísimo, Miss. Y ahorita creo que está como ejerciendo las dos, ¿verdad? Porque eh, o sea, es psicóloga y es maestra también, o sea, en el colegio en el que estaba, ahorita sigue dando clases ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí. La verdad es que sí, trabajo como psicóloga de manera independiente y trabajo como maestra, pero no se puede separar una de la otra. Entonces, Sí, yo aplico todo lo que conozco, lo que sé o en lo que se puede, ¿verdad? Dentro del colegio. sí, sí, yo lo notaba también cuando estaba ahí de que siempre trataba usted como de también, o sea, darnos clases, pero siempre como ayudarnos en ese ámbito psicológico también. Y qué bueno, Miss, que pudiera seguir las dos y que pues esté también ejerciendo sus dos profesiones. Qué buenísimo, Miss. Eh, sus experiencias, ¿cómo han sido siendo psicóloga? Em, ¿Laborales Sí, o personal? Sí, laborales. tanto laborales como personales. Bueno, pues laborales quizás ha sido menos la experiencia como psicóloga en sí que como maestra, porque sí he trabajado en ONGs, ¿verdad? En proyectos, trabajé un tiempo que era como temporal, porque en las ONGs a veces es como solo cierto tiempo. Sí, Entonces estuve trabajando en un proyecto de lectura, trabajé también bueno, desarrollamos un proyecto en la parroquia de mi colonia, ¿verdad? ajá, Ahí sí trabajé como por 10 años, en donde era un proyecto de acompañamiento psicológico. Entonces, eh, la parroquia prestaba las instalaciones y yo brindaba mis servicios y cobramos una cuota simbólica, ¿verdad? Entonces, ahí yo trabajaba por las tardes, iba en la mañana al colegio y ciertos días trabajaba por la tarde ahí, ¿verdad? A veces sí pagaban, a veces no pagaban, pero al final creo que el objetivo era poder ayudar a las personas que de repente no tenían la disponibilidad económica de poder hacerlo. Entonces, sí. sí trabajé ahí como por 10 años. Luego ya me cambié de colonia y entonces ya no puede seguir, ¿verdad? En sí, ahí en el proyecto. Entonces ya me quedé solamente trabajando de manera independiente con algunos pacientes que tengo. Ahora con toda esta modalidad, pues ya también entramos a la modalidad virtual.
Sí, de terapias virtuales, ¿verdad? Que tal vez no se sentía o no se creía, pero sí se puede. Entonces sí. sí, ahí vamos. Sí, sí ha funcionado y ahora todo se tuvo que cambiar la modalidad porque ya no es de que, bueno, sea contacto social porque no saben el día en que se puede enfermar también y la manera, entonces creo que es mejor hacerlo así y sí se puede porque la verdad yo también llevo terapia así virtual, entonces sí funciona. Ah, qué buenísimo. Sí, ves, sus experiencias siendo maestra, ¿cómo ha sido todo este proceso? ¿Qué le diré? Yo amo mi profesión. Y creo que no hay algo, o sea, la psicología me encanta, pero creo que el poder ser maestra es algo que a mí me llena, me nutre, no sé, me pone muy feliz solo pensar eso, porque es el convivir, el saber que uno puede eh, tocar vidas y Sí, que puede influir de una manera, ¿verdad? O dejar una huella en la vida de los demás, a mí me encanta. O sea, de verdad, yo digo, yo amo mi profesión y si en algún momento, porque a veces ha surgido en donde me han salido oportunidades de trabajar como psicóloga, pero así como más en oficina y todo, yo digo, no, yo no sirvo para eso, o sea, no, siempre tengo que tener como el contacto con la gente. Entonces, toda mi vida he trabajado de maestra desde que me gradué, ¿verdad? Le estoy diciendo, yo me gradué en el 2002 de maestra y desde ahí hasta la fecha, quizás he dejado de trabajar un año, que fue cuando tuve a mi bebé, porque nació como en abril, entonces ahí es muy complicado sí, en ves. el calendario escolar, ¿verdad? Pero de ahí de lo contrario, no. Y siempre me gusta ir aprendiendo nuevas cosas, eh, aplicar todo lo que aprendo, porque sí, eso sí me gusta, soy muy autodidacta y me gusta aprender de todo, de todo, de todo, no solo de algo en general, sino de todo lo que yo pueda trabajar y aplicar con mis alumnos. Sí. Y en este proceso, Miss, no le ha tocado como tal vez, no ha tenido cierto inconveniente con tal vez algún cierto grupo de alumnos o en el sentido de, no ha sentido incomodidad, por así decirlo, porque yo me acuerdo que cuando estábamos también estudiando, éramos uno de los grados que siempre le dábamos problemas, que, Sí, que siempre estábamos malvados. molestando, que, o sea, al menos considero que al menos yo sí ponía atención, pero era como que estaba molestando, entonces iban de la mano. Pero, Sí. ¿cómo ha sido esta experiencia? Y cuéntame si ha logrado tal vez como ver el cambio en alguno de sus alumnos mediante tal vez su ejemplo o la influencia que tiene usted también en la vida de cada uno. Bueno, pues creo que siempre se topa uno con grupos complicados y como ser humano, pues llega a un punto que también llega como un colapso de uno decir, uy, no sé qué hacer. Pero ahí es donde entra también todo esto de la carrera, ¿verdad? De la psicología. Entonces, cuando yo empecé a ser maestra, porque entré como de la manita, empecé a trabajar de maestra y empecé a estudiar en la universidad. Entonces, yo iba tratando de aplicar todo esto. Entonces, siempre estuve como con ese chip de que cuando hacen mucho ruido es por algo. Entonces, era donde yo ya me interesaba, bueno, o sea, se recuerda de repente cuando molestaba mucho, no que le Sí, digo que no, tengo mi carácter y sí, regaño, pues cuando tengo que regañar, pero siempre era como aquello de, bueno, ¿qué le pasa? ¿Tiene algún problema conmigo? O sea, ¿es algo personal o es así con todos? Entonces ahí como que ya les bajaba la guardia y ya iba conociéndolos. Hay algunos que han sido siempre más complicados que otros, pero hasta el día de hoy tengo contacto con algunos estudiantes que de hecho de repente creo que tal vez ni les caía bien al principio, ¿verdad? Pero sin embargo, a veces nos comunicamos por redes sociales o por ejemplo, ahí del colegio empecé trabajando cuando ajá. todavía estaba niñas y niños, ¿verdad? Así Entonces ves, está estuve, dividido. ajá, estaba dividido. Entonces trabajé, en los primeros años trabajé con el grupo de mujeres y tengo alumnas que seguimos en contacto con ellas y platicamos, o a veces me escriben, Miss, es que fíjese que quería consultarle algo, tengo una duda, me siento mal, y platicamos, ¿verdad? Entonces sí creo que tengo el contacto. Y en relación a ver si yo he impactado en alguien, pues le podría decir que sí, no porque que me guste presumir ni nada, sino porque al final entre estas conversaciones se da, ¿verdad? Que de repente alguien viene y agradece, mil Sí, gracias porque, por lo que me dijo, tal vez yo ni me acuerdo qué dije, ¿verdad? En ese momento o qué hizo, pero entonces dice, mire, Miss, muchas gracias por ese gesto o por esa palabra que usted me dijo en ese momento, porque era lo que yo necesitaba, ¿verdad?
Entonces, yo soy muy creyente de que al final todo lo que uno hace y todo lo que uno aprende son dones, ¿verdad? Dones Sí, que Dios le regala a uno. Y los dones son para compartir. Entonces, a mí me gusta mucho compartir. A mí me gusta si yo aprendo algo, a mí me gusta andarlo contando. Y entonces lo mismo, ¿verdad? Si yo puedo ayudar a alguien, pues busco la manera de ayudarlo. Entonces, le podría decir que yo considero que sí, tal vez sí he influido de manera positiva en algunos, ¿verdad? No le podría decir en quiénes, pero yo creo que sí, porque si no, no siguiera la comunicación después de tantos años. Tengo alumnos sí. que ya están a punto de graduarse en la universidad. Sí, ves, ya bastantes años, pero qué mejor manera también de poder enseñarle esto también a sus alumnos y poder dejar algo, porque siento yo que dentro de esa profesión también dejan algo en los alumnos, aunque ustedes no lo crean, siempre es como que uno se recuerda y es como que, ah, qué regañadas que me daba, sí tenía razón, o este consejo que me dio, sí me sirvió. Entonces, qué buenísimo, Miss, que, o sea, siga como maestra y también esté ejerciendo lo que es psicología y pues dejando un poco el ámbito profesional, ¿cómo ha sido su niñez? ¿Cómo fue su adolescencia? Uh, eh. Bueno, pues soy, soy la mayor de 5 hermanos, entonces, pues la niñez, la verdad, bueno, yo nací en una familia que fue como muy numerosa y si le podemos decir así como que de muy bajos recursos, ¿verdad? Académicamente también mi mamá llegó a sexto primaria, mi papá se quedó en primero básico, ¿verdad? Sin embargo, mis papás siempre fueron como muy responsables, ¿verdad? En todo. No le digo que no. Ahora que uno ya sabe, uno estudia y todo, yo digo e identifico, ¿verdad? Y uno tiene que ser consciente. Entonces yo digo, mi familia era muy disfuncional, ¿verdad? Sí. Habían problemas de violencia intrafamiliar cuando yo era pequeña, habían problemas de alcoholismo de parte de mi papá. Entonces creo que también cuando yo ahora analizo mi vida, yo digo, en algún momento yo tuve pues depresión o manejé ansiedad o manejé como tantas cosas y yo creo que en el fondo también como que todo eso que yo viví o toda esa realidad que viví me ayudó a mí y me motivó como a decir, bueno, si en el momento en el que yo pasaba como por todas esas angustias o esas crisis no tenía alguien que me pudiera ayudar, yo quisiera ser esa persona que yo necesitaba de pequeña, ¿verdad? Sí, Dale, que no, o sea, todo se va vendiendo. Mi familia es muy unida, porque sí es muy unida, mis hermanos, nosotros nos reunimos y todo. Eh, Creo que logramos sanar muchas cosas, ¿verdad? Y hemos sanado porque siempre estamos ahí. Mi papá falleció hace dos años, solo me queda mi mamá y mis hermanos. Pero, pues en la adolescencia les sé decir que depende de quién le pregunte. Si le pregunté a mis hermanos, siempre fui como la Bibi de la familia, dijo la rara, porque a mí toda la vida me gustó estudiar, toda la vida me gustó aprender cosas, me encanta hacer manualidades, ¿verdad? Ese es como mi desestrés o mi estaba terapia. viendo que tiene también un emprendimiento de eso, ¿verdad? De hacer manualidades. Sí, y por motivación de mi familia, porque o sea, yo he hecho para regalar, porque a mí, o sea, ese detalle, a mí me gusta regalar algo, pero como muy personal, ¿verdad? Hecho por Entonces usted. tomarme, sí, que yo lo pueda hacer. Entonces, que sea pensando en la persona, el gusto y todo. Entonces, he hecho que rotulitos en madera y como le digo, me encanta aprendí lettering, entonces ahora ya hago pintura y todo eso, entonces empecé haciendo rotulitos para mis sobrinos para Navidad y entonces ya iban conociendo y me iban pidiendo, entonces mi cuñada me abrió la página, porque también era todo esto que platicábamos, de verdad que necesita el tiempo de invertirse en la página, de darle Sí. seguimiento, entonces, bueno, pero me ayudan y sí, nosotros te ayudamos, pues y ahí vamos, gracias a Dios, me han pedido, ya hasta el momento, aunque sea pues pequeños logros, ya he vendido 2 proyectos que se han ido a Estados Unidos, entonces ahí Ahora que vamos. bien, Sí, qué chilero sí. que pudiera hacer esto y se animara también porque siento que no todos se animan. Siempre está como eso de, ¿será que se va a dar? ¿No se va a dar? Y siempre es esto al principio, pero qué buenísimo que pudiera hacerlo, Miss, y que se animara a llevar este proyecto y este emprendimiento. No, y también creo que
o sea, ahí va de nuevo el ser maestra, porque ahora pues yo también trabajo el curso de emprendimiento. Entonces lo siento como muy falso hablar y decirles algo a mis alumnos donde, o sea, como que yo no creo, yo no lo hago, ¿verdad? En cambio, vamos como de la mano. Yo les digo, bueno, sí funciona esto, no funciona esto, prueben ustedes otra cosa. Y ahí vamos trabajando. Entonces creo que también, una vez más, el ser maestra me salva y me llena de como muchos conocimientos. Y ahí va uno también como unificando lo de la psicología, saber como qué frases poner o saber como de qué manera ponerlo, proyectarlo, ¿verdad? Entonces Sí. se involucra en todo. Sí, prácticamente también como que enlaza cada una de las cosas que hace y todo va de la mano y es como en conjunto, por así decirlo. Y qué buenísimo, Miss. Sí, Que se me... ajá, y justo así como hablando de eso de la niñez y la adolescencia, yo les decía, me preguntaban, ¿verdad? Que cuando había empezado a dibujar, y yo les decía que había sido mi papá, tal vez no con las mejores técnicas de enseñanza, sino que cuando yo estaba en tercero primaria, si no estoy mal, mi papá era el que me ayudaba a hacer, mi papá era el que nos ayudaba porque mi mamá no era como que le agradara mucho todo eso de las tareas, entonces era mi papá. Entonces Ajá, mi papá me ayudaba a hacer los carteles, porque antes en las escuelas, pues ya sabe, método tradicional, cartelito, exponer y todo, sin tanta tecnología. Entonces a él le tocaba hacerme mis carteles y mi dibujo. Y un día me dijo, ay, no, ya me aburrí de hacerte tantos carteles, entonces te voy a enseñar a dibujar. Y tu enseñar a dibujar fue sentarme en una mesa con una pila de hojas, un lápiz, un borrador, un sacapuntas y una caja de zapatos, porque mi hermana usaba solo esos zapatitos penny, porque era ajá. súper destructora de zapatos. Entonces solo esos le aguantaban. Entonces ese trae como una tortolita y no sé qué, un dibujito. Ah, pues mi Ajá. papá me sentó ahí desde la mañana, un fin de semana, a que aprendiera y tenía que dibujar esa muñequita. Y ahí, y yo, esta, no, esta no, hasta que salió una que le apareció. Y desde ahí ya nunca más me volví a hacer un cartel porque ya todos los hacía yo. Pero ahora yo agradezco porque ahí fue donde Sí. yo ya aprendí a dibujar y como que desarrollar todo esto de la creatividad. Y ¿Verdad? de pequeño siento yo que uno se cierra mucho, porque así me tocó también, que desde muy pequeño era de que yo hacía todas mis tareas, tenía que dibujar algo, lo hacía, tenía que orar algo, lo hacía. Entonces también es como algo frustrante el no poder hacerlo y es como, o sea, al menos yo me pasaba que yo me ponía a llorar y era de que mamá no puedo hacerlo, ¿qué voy a hacer? Tengo que entregar tal tarea y a veces hasta me desvelaba, pero eso me ayudó también a poder aprender, pues, y ya tener ese conocimiento, porque siento que a veces también los papás son como que a veces un poco duros, pero nos sirve. Y ya cuando vamos creciendo, ya eso se agradece. Sí, Eh, como le digo, tal vez no son como las mejores técnicas. Antes también no había nada de eso, como los términos ahora que hay de crianza respetuosa o sí, de estimulación o de una disciplina positiva, ¿verdad? Que ahora se maneja, sino que los papás también iban aprendiendo en la marcha, pues. Y cuando uno ya analiza la vida de ellos, sí se da cuenta que lo hicieron mucho mejor de lo que lo hicieron sus papás con ellos, pues. Entonces también, ¿verdad? Es como sí, de agradecer esa parte. Pero también creo que le enseñaban a uno mucho el como retarse a sí mismo y el confiar en uno y decir, ah, no, yo voy a hacerlo, ¿verdad? Y no sé sí, cómo, pero tengo que encontrar la solución y ponerse como ese reto. Entonces creo que también en ese sentido, yo creo que todo eso de cómo era mi papá y mi mamá conmigo, sí me ayudaron a hacer eso. Y hasta la fecha así como que hagamos tal cosa, yo así como, yo digo, va, vamos a probar tal cosa y empezamos a crear o a imaginar y ahí es donde funciona, ¿verdad? Y funciona, por ejemplo, o sea, soy así con mis pacientes porque yo digo, bueno, no me funciona esta técnica, entonces busco otra o busco o vengo ya y uno algunas teorías o algunas técnicas y lo mismo con los estudiantes, ¿verdad? Entonces sí. hago esta actividad, hago la otra. Entonces siempre va como compacto todo. Sí, también creo que tocó un punto muy importante, porque siento yo que la crianza, por así decirlo, o la manera de educar y de corregir va cambiando también porque, o sea, todos crecimos en diferentes contextos y creo que también en el contexto que nacieron sus papás, al que nació usted y al que nació mi generación es como que totalmente diferente, entonces como dice usted, se va aprendiendo y también se va corrigiendo, por así decirlo, las maneras de educar o de corregir. Pero qué Sí, buenísimo es. ajá, y el conocer, el ser consciente, y ahí es donde yo agradezco esto a lo de la psicología, porque el ser empático, el ponerme en el lugar
en este caso de mis papás. Y yo eso sí se los comparto mucho a mis alumnos cuando ellos empiezan, Sí, porque la edad de la adolescencia es donde se quejan, ¿verdad? De, ay, no, mi papá no me quiere, ay, no. Entonces sí, empiezan que no sé qué, que así. Entonces yo le digo, pero, o sea, ustedes han platicado con sus papás de repente cómo eran ellos a la edad de ustedes, o cómo fue su infancia, o qué era lo que hacía. Entonces, siéntense y pregunten, y ya después dicen, mis, fíjense que dice mi papá que no le dejaban salir, o que le pegaban, o que, y entonces yo le digo, ¿se dan cuenta? Entonces, creo que ahí logra uno entender también el por qué las personas son a veces como son. No es justificarlas, pero también sí. ayuda a entenderlas, ¿verdad? Entonces, eh, se aplica. Sí, también como entender por qué cosas pasaron, porque no sabemos si tuvieron momentos difíciles y ahora siento yo que al menos de mi generación es como que en su mayoría es como que ha venido todo esto de tratar mejor, de no corregir pegando, no corregir Ujú. maltratando, sino corregir hablando, aconsejando, entonces siento yo que todo va cambiando y como dice usted también de entender y saber por lo que ha pasado cada uno, porque siendo sinceros, ciertas cosas también como que hacen que el carácter de las personas sea más fuerte, sea Ujú. más, no sé cómo decirlo, sea más, el temperamento sea más fuerte también. Y pues con eso no se puede hacer nada más que entender y también que nuestros papás nos entiendan, por así decirlo, porque también a veces necesitamos que nos entiendan. Y también se da ese problema en la adolescencia, porque a veces todo lo toman que es rebeldía, o sea, como desde pequeños uno de pequeño viene haciendo caso y todo, y ya cuando uno ya es como, mira, esto no me gusta, es como, ¿por qué? Te tiene que gustar, Ah, entonces se da como que esa confusión. y creo que también es como muy, muy cultural, o sea, cuando todavía mi generación era que, ay, que la mamá con una mirada, ¿verdad? Venía y ya lo calmaba a uno y ya lo sentaba. Los niños de ahora no son así, Sí, ¿verdad? Yo vengo y de repente le hago una mirada a mi hija y lo que hace es, ¿qué, mami? Así como, ¿qué querés? ¿Verdad? Y va, queda así. Pero antes no, antes era diferente, porque estaban acostumbrados también al hecho de que mientras un adulto habla, todos se callan, o los niños o los jóvenes no pueden opinar, cosas sí, como, y entonces eso tendía como a minimizarlo a uno, y ya después uno venía y cuando ya tenía que irse a la vida laboral, era todo tímido, no le gustaba participar, y por ejemplo, yo le podría decir, yo era una así, o sea, de adolescente yo era una persona muy tímida, yo era la típica que estaba sentada en la clase haciendo tareas mientras todos estaban en relajo, o sea, yo era así, nada que ver como de repente soy ahora, que yo platico, que yo me paro al frente, que yo hablo. No, o sea, yo mientras menos me vieran, mejor. mejor. Sí, y cumplir con tareas, eso sí, siempre fue muy aplicada, porque siempre fue muy aplicada, no voy a decir que no. Pero creo que más que por el compromiso era como también el temor de que si no sacaba buenas notas, ¿verdad? Tenía que rendirle cuentas a mis papás, Sí, ¿verdad? Entonces sí, ahí poco a poco. Y también hay algo que yo les decía en relación a esto de los métodos de crianza, o sea, yo comparto y les digo a ellos, cuando ellos empiezan a decir, no, es que mis papás no me quieren, no, es que no me ponen atención, o no, que siempre están ocupados, yo les digo que también uno debe de ser consciente y analizar e identificar, porque el amor tiene diferentes lenguajes, sí, ¿verdad? Entonces, uno debe de identificar cuál es el lenguaje de amor de sus papás. Yo le decía, ¿a qué hora se va su papá? Alguno. Entonces, Naomi se levanta a las 5 de la mañana o sale a las 5 de la mañana, se levanta a las 4. Bueno, pues ese es el lenguaje de amor, ¿verdad? sí, El saber que él está ahí o el saber que tiene que irse a trabajar para que usted pueda tener todo lo que necesita. Y no digamos ahora con todos los cambios, que en muchas casas no había internet, ahora ya el internet es una necesidad, que no tenían dispositivos, pues tal vez no una computadora, pero un teléfono, ¿verdad? sí, Entonces, ese es un lenguaje de amor, el que la mamá se levante a ponerle refacción antes para irse a estudiar o que se levante y le deje hecho el desayuno antes de irse a trabajar, pues ese es su lenguaje de amor. Quizás no son las palabras o los gestos afectivos, los abrazos, ¿verdad? Pero está demostrando amor. Lo que pasa es que a veces no leemos los mensajes. sí, y eso también lo comentaba en uno de los episodios anteriores, de que, o sea, cuando estamos pequeños, todo es de que lo material, o sea, de que mi juguete, de que mi carrito, pero ya cuando vamos creciendo es como que también el querer estar más con nuestros papás
En mi caso, o sea, con mi mamá, es de que a veces me gustaría estar mucho más tiempo con ella, pero ahora no se puede porque ella trabaja, yo estoy ahorita con el podcast, estoy con el colegio y a veces, o sea, vivimos en la misma casa y a veces ni nos topamos porque cada quien en su rollo, pero como usted decía, también es de identificar eso y reconocerlo porque el dinero no lo es todo, pero es un Ujú. carrito también a la felicidad porque si no trabajan, nosotros no estudiamos, nosotros no nos vestimos, no comemos, entonces también de reconocerlo y agradecerlo, como le digo, o sea, hay un punto en el que nos damos cuenta de ciertas cosas y agradecerlo siempre. Pero ahora yéndonos al tema que teníamos preparado para el día de hoy, que era el de la depresión, quería hacerle una pregunta muy importante y creo que se cuestiona mucho esto. ¿Cuál es la Ujú. diferencia entre la tristeza y entrar en depresión? Sí, bueno, la tristeza en sí la puede sentir cualquier persona y puede ser provocada por una situación cotidiana. Pues usted puede estar triste porque perdió su equipo favorito, o puede estar triste porque no encuentra su camisa o su juguete favorito y se puede poner triste por eso, o porque de repente las cosas no le resultaron como quería. O sea, al final la tristeza va a ser como ese sentimiento, ¿verdad? Que puede ser pasajero. Eh, Llega a ser también una emoción y hay una diferencia también entre emoción y sentimiento, ¿verdad? Pero en sí la depresión va más allá de esa sensación por el momento que puede ser provocada de vida cotidiana. La depresión ya en sí es un trastorno mental, ¿verdad? Es reconocido Sí, por la Asociación de Psicología como un trastorno mental y va más allá de solo decir, ay, me siento mal, sino que también ya hay algo a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, eh, pues el cerebro funciona a través de neuronas y estas vienen y generan mensajes y generan sustancias químicas naturales, ¿verdad? Que el cuerpo las produce, conocidas como neurotransmisores. Y cuando uno padece depresión, pues hay ciertos neurotransmisores que no se generan o en la cantidad necesaria o no se genera ninguno, ¿verdad? sí, Entonces, sí, es algo que la persona no puede controlar. Entonces, es algo que no va como, no puede manejarlo, no es algo que ella proponga, sino que simplemente no se puede. Una depresión, ¿verdad? Podemos identificar, la tristeza va a ser pasajera, va a ser temporal, va a ser de momento. Yo hoy puedo estar triste y tal vez ya de aquí en la tarde o en la noche ya voy a estar pues feliz porque hay algo que viene y me cambia el estado de ánimo, ¿verdad? Va más allá del estado de ánimo. Pero la depresión no, yo puedo pasar semanas sin querer hacer nada. Y la depresión tiene, pues tiene síntomas no solo afectivos, ¿verdad? Como el no sentirme bien, sino que también va más allá, son cognitivos, ya mis pensamientos cambian. Yo siento que no valgo, siento que no importo, que a nadie le interesa, que no soy importante. Ya viene y involucra ideas suicidas, ¿verdad? Entonces creo que el mundo estaría mejor sin mí, sí, que a lo mejor todo fluyera mejor. Y también hay síntomas somáticos, o sea, yo siento cosas, o sea, no, siento un desgano, siento una fatiga, me cuesta respirar, o tengo mucho sueño, o simplemente no tengo deseo de levantarme, ¿verdad? sí, Entonces, si hay una depresión, si hay, o sea, entre depresión y tristeza, si hay algo muy marcado. Lo que pasa es que creo que también todos estos términos se han ido como que han sido mal utilizados. O sea, ahora ya cualquiera viene y ya dice, ay, estoy deprimido, ay, estoy ansioso, ¿verdad? Porque es sí, como la moda. Ah, o sí, sea, soy bipolar, ¿verdad? Pero no es así, o sea, al final estos trastornos deben de ser diagnosticados. sí, Tristemente, no son, hay muchos casos en los que no son diagnosticados correctamente, ¿verdad? sí, Porque se deja pasar o se cree que es simplemente algo de la edad. Por ejemplo, muchos casos de depresión surgen en la edad adolescente y tendría lógica porque también hay como un cambio fisiológico, ¿verdad? Un sí, cambio a sustancias, a hormonas. Entonces, también ahí tiene como una lógica a nivel fisiológico del por qué puede darse este cambio. Entonces lo confundimos con que, ay, no, es adolescente, ya se volvió grosero, ya se volvió tan irritante, o por todo se enoja, o nada quiere. Y a veces no es eso, a veces sí es en realidad depresión y no lo pueden manejar, ¿verdad?
Sí, los Entonces, principales, por así decirlo, disparadores de esta depresión, ¿cuáles podrían ser o cuáles podrían ser esos motivos por que las personas entran a depresión? bueno, las causas pueden ser muchas. Hay desde causas hereditarias, ¿verdad? Porque como es a nivel, que puede ser que yo tenga un familiar que haya tenido antecedentes de trastornos mentales. Puede ser también que surja a raíz de una pérdida importante o de un duelo. También el consumo y abuso de sustancias puede generar o puede provocar trastornos depresivos o episodios depresivos. Eh, Algún medicamento, ¿verdad? Que de repente yo estoy tratándome por otra cosa, pero viene el Sí, medicamento y ya tiene una contraindicación y ya me va a alterar a nivel neurológico y a nivel de neurotransmisores, ¿verdad? Entonces puede ser eso. También muchas veces el haber pasado eventos traumáticos en mi infancia. Entonces, cuando hay un trauma es que una situación fue como muy fuerte, como muy impactante, ¿verdad? Y yo puedo hacer de dos, o lo recuerdo mucho o lo bloqueo. Entonces, a veces esos traumas de infancia vienen y se desatan en la adolescencia como una depresión o como una ansiedad, ¿verdad? Y sí, pues a veces los cambios de la vida que no logramos como manejar o ese equilibrio. Y ahí es donde entra también el hecho de que hay muchos, ¿verdad? Hay muchas personas que de repente el afrontarse a la vida, a los retos diarios, cuando están acostumbrados a que de repente todo se los hacen los papás, todo lo solucionan de pequeños, ¿verdad? sí. Porque son como muy sobreprotegidos, entonces ahí cuando ya se ven ellos afrontados a la realidad, también pueden venir y en algún momento padecer alguna depresión. Sí, es que lo que pasa también, siento yo, en la adolescencia es cuando uno se empieza a dar cuenta de que no todo es como esa construcción bonita que nos hicieron nuestros papás, de que todo iba a ser lineal, por así decirlo, ¿no? Que siempre hay subidas y bajadas, siempre hay, Exacto. todo tiene sus pros y sus contras. Y es cuando nos damos cuenta también, como usted decía, llega la edad en la que nos damos cuenta de que, eh, o sea, hay mayores responsabilidades, también el sentirnos impotentes a veces o incapaces de hacer ciertas cosas y el miedo también al futuro y lo que viene, porque también nos da un montón de miedo a eso. Pero siento que esto va también más relacionado con lo que es la ansiedad. Pero en cuanto a la depresión, también el darnos cuenta de que no todo es perfecto, no todo nos va a salir como queremos, también nos frustramos, nos damos cuenta de que a veces nuestros papás no son perfectos, pero que siempre hacen lo mejor por nosotros, pero hay un momento en el que no lo entendemos, hay un momento en el Exacto. que sentimos que no nos comprenden, que sentimos que tal vez no nos quieren y comenzamos a veces también como aislarnos, el empezar a Ujú. aislarnos porque creemos que somos como una molestia o un estorbo, por así decirlo. Entonces, siento yo que Exacto. también es como una causa de esto también. Sí, y por ejemplo, una forma como de entender muy bien lo que es la depresión y la ansiedad es como dice, bueno, la depresión es cuando nada tiene sentido, cuando nada te importa. Y la ansiedad es cuando todo te importa y todo te angustia, ¿verdad? Sí, Estás preocupado por todo. Entonces son como los dos. Y tiende a que muchas veces van unidas una con otra, ¿verdad? Eh, Muchas veces también se toma esto, o sea, como papás, como le digo, es así como de venir y decir, es por la edad, es por la edad, pero también uno debe de identificar esas causas o esos signos, esos síntomas, ¿verdad? Que da la depresión. Entonces, hay cambios de humor, incluso hay cambios de apetito. Como usted decía, sí, la gente se aísla, ¿verdad? Se pone más irritable, entre menos me vean mejor, entre menos contacto tenga con los demás, mejor, ¿verdad? Que nadie me hable, que nadie me pregunte, pasar desapercibido totalmente. Y yo no me siento bien, no quiero compartir con nadie, ¿verdad? Entonces, a veces también es importante ir identificando todo esto porque buscamos, o sea, puede ser que hoy no me sienta bien, pero yo no voy a pasar 2 semanas sin querer convivir con nadie, sí. ¿verdad? Cuando esto ya llega a cumplirse 2 semanas, pues ya se puede tomar como un criterio de que hay una depresión. Y es algo que en algún nivel sí se puede trabajar con psicoterapia, pero
hay algún momento o hay un tipo de depresión que no se puede trabajar con psicoterapia nada más, sino que tiene que utilizar ya fármacos que ayuden a poder producir estas sustancias, ¿verdad? Que mi cerebro no, pues no produce, esos neurotransmisores que mis neuronas no están produciendo por sí solas. Sí. Y también estuve yo leyendo de que a veces se presenta una depresión, pero con características o comportamientos psicóticos. ¿Cómo es que se da esto? Sí, bueno, lo que pasa es que también la psicosis involucra otro tipo de cosas, ¿verdad? Como le digo, la depresión, existen diferentes tipos de depresión. Si lo vemos de acuerdo a la OMS, ella nos menciona dos, que es la depresiva recurrente, ¿verdad? Que es como cuando la gente ya tiene todos estos síntomas de no querer hacer nada y Sí, todo lo demás por más de 2 semanas. Y también está la afectivo bipolar, que ya es como una combinación de síntomas maníacos donde viene la gente y empieza como toda acelerada y crece todo, y de repente puede ser así en la mañana y ya en la tarde que no quiere nada, sí, ¿verdad? Y van generando ese tipo de afectivo bipolar y involucra ese maníaco. Entonces son esos cambios bruscos de humor. De acuerdo al DSM-5, que es lo de la Asociación de Psicólogos, ¿verdad? Que se trabaja, que es como ese manual que se utiliza para venir y diagnosticar, pues son 5. Está el trastorno depresivo mayor, ¿verdad? Que es como más largo, ese momentos más largos de tristeza constante, también la distimia, que es como más inestable, el depresivo ansioso, que era el que le decía, ¿verdad? No solo es depresión, sino que aparte de estar deprimido, la persona está ansiosa. Entonces, se preocupa por todo, todo le aflige. Estoy triste, pero también me preocupa que me vean, me preocupa que piensen de mí o cómo me van a ver los demás. Eh, la atípica también, la depresión atípica, que esta viene y es como, voy a tener como una depresión inversa, puede hacer que de repente esté muy triste y entonces incluso ya no duermo igual, incluso ya no como igual, y eso también se altera el sueño, ¿verdad? Paso y sin querer dormir o sin poder dormir, no es tanto que no quiera, sino que no puede hacerlo. Y la sí. ciclotimia, que son como periodos cortos. Estoy muy feliz aquí, de repente estoy muy triste, pero van siendo como etapas, ¿verdad? Como secuencias. Entonces, eso es más que todo. No sé si quedó claro. Sí, 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 Se me quedó sale lo maestra demasiado por claro. ratitos, dígame. Cabal, ¿alguna pregunta? Acá, Sí, estamos vis, bien. y Sí. cabal. Dice, vis que también estuve, coloqué una cajita de preguntas en mi perfil de Instagram y Ujú. me dejaron una pregunta y era de ¿por qué se da la depresión postparto? Bueno, la depresión postparto es un tema que hasta, bueno, yo creo que hasta la fecha es como un tema tabú, porque culturalmente hay muchas personas que aún no creen en ella. Sí, Consideran que las mujeres coloquialmente dicen, ay, son como muy chambonas para tener bebés, y yo tuve 5, yo tuve 11, y con uno está ahí que no quiere nada. Pero, o sea, es entendible si estamos diciendo que la depresión se da cuando hay sustancias que a nivel cerebral no se relacionan, ¿verdad? O no se generan. Entonces, ¿cuántos cambios a nivel fisiológico y a nivel hormonal no hay en el embarazo? No digamos en el proceso del parto. Entonces, es algo real, sí existe y creo que es muy, o sea, no es como muy bien visto o no es como de mucha importancia cuando debería de darse. O sea, se dice que un alto porcentaje de mujeres vienen y sufren depresión postparto. De hecho, si venimos y empezamos a preguntarle, por ejemplo, a las mamás, puede ser que incluso nuestras mamás hayan padecido depresión postparto, ¿verdad? El hecho de sentir que no voy a ser lo suficientemente buena mamá o que de repente no lo voy a hacer bien, el encontrarme con esa angustia de que hay una persona que depende de mí, ¿verdad? sí. Y han habido casos, o sea, en Guatemala hubo uno muy sonado hace unos años de una mamá que se tiró del puente y se tiró con todo y su bebé. Y, y lo más triste es de que
O sea, se suponía que estaba en seguimiento y ella había llegado y estaba como en tratamiento y había sido diagnosticada con depresión, pero no le habían dado los medicamentos porque no habían disponibles en ese momento. Entonces se le resta interés, pero sí es algo real, sí existe. Y ahí, así como los papás deben de estar pendientes de los síntomas de los niños, en este caso sería la pareja, la familia, la que debe estar ahí pendiente de las madres, pues, ¿verdad? Sí, Porque van a tener angustia, o sea, experimentan angustia por algo nuevo, porque es algo nuevo. Su cuerpo se está regulando hormonalmente, se está adaptando al cambio que se acaba de dar por el parto. El parto en sí es un proceso traumático, sea como sea, ¿verdad? Tal vez si es cesárea, pues la sedan y no se da cuenta, pero la recuperación de un parto por cesárea es horrible, ¿verdad? sí. Y si es natural, hay instituciones públicas donde no se dan a la mamá, entonces tiene los mismos dolores y es un proceso de sufrimiento, pues. Y ahí es donde vienen que ya después le echan en cara a las mamás a uno, ¿verdad? Ay, todo lo que pasé, todo lo que sufrí para que ahora vayas y seas como tu papá o vayas y querrás más a alguien más que a mí. Cabal, y aparte que como decía usted también es un reto mental el saber de Ujú. que otra persona depende de usted, por así decirlo, y el estar de que, o sea, tengo que trabajar, tengo que comprarle esto, tengo que comprarle lo otro. Cuando empiezo a estudiar, entonces siento que también esto como que dispara esa depresión. Sí, Otra y cosa la que también, ansiedad, sí, ajá. también, o sea, la ansiedad más que todo por pensar qué va a pasar y no saber lo que se viene. Cuando lloran y uno no sabe por qué. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hice mal? Entonces, sí, hay muchos factores, pues. Sí, otra pregunta que le quería preguntar, otra pregunta, otra pregunta que le quería hacer es, ¿usted cree que el estar depresivo puede llevar al suicidio? Sí. De hecho, la depresión a nivel mundial es una de las principales causas de discapacidad, no solo académica, sino laboral. Hay países en donde todo esto de la salud mental sí lo toman en cuenta y si uno está depresivo, sí lo pueden suspender por depresión. Acá en Guatemala, tristemente, no es así. Y en el sistema de salud, menos. Puede ver que se va muriéndose y si no lleva como los órganos de fuera, pues no los suspenden, ¿verdad? Sí, Pero, pero sí, o sea, ya la depresión tiene como causa final un suicidio. Entonces, es uno de los factores principales del suicidio. ¿Por qué? Porque entonces la persona en realidad no solo siente, sino cree que, que no vale nada, que no importa, que no es suficiente para nadie. Puede estar rodeado de 1000 personas, pero él no lo siente, ¿verdad? Y no es que a él no le importe, sino que de verdad siente y llega a creer que todo el lugar, que su familia o que el mundo estaría mucho mejor sin él porque se siente una carga, se siente una sí. molestia. Entonces, sí se puede dar un suicidio. ¿Y qué actividades se podrían hacer o qué ejercicios se podrían hacer eh, cuando alguien tiene depresión? O sea, ¿cómo podría despejarse, por así decirlo, o tal vez poder sobrellevar esa depresión? Y entre esos también el ejercicio, pero o sea, ¿por qué es que el ejercicio logra contrarrestar esto? Porque el ejercicio genera, pues, endorfinas, dopaminas, hormonas como que generan la felicidad, como que usted venga y se ponga a bailar, o como que usted venga y coma algo que le gusta mucho, ¿verdad? Entonces, Sí, quiera que no, le genera esa sensación de bienestar, de alegría, entonces sí contrarresta esto, entonces favorece, ayuda. Como le digo, hay depresiones que sí se pueden tratar solamente con psicoterapia, ¿verdad? Entonces el terapeuta ya va estudiando, va analizando y dice, bueno, entonces vas a trabajar esto o vas a practicar esto, o el arte también es muy utilizado como terapia, ¿verdad? Todo lo que va relacionado al arte, la pintura, la danza, o practicar algún deporte, o dibujar, ¿verdad? O pintar, todas estas cosas. Pero hay situaciones o hay tipos de depresiones que no basta solo con eso. O sea, hay sí. que venir y ya necesitan un medicamento, ¿verdad? Necesitan ser medicados, no solo necesitan eso. Lo peor que podemos hacer en este caso, tal vez, eso es en lo que podríamos hacer,
Lo que no podríamos hacer es como venir y decirle a la persona, tenés comida, tenés vida, tenés familia, tenés una casa, tenés estudio que tanta gente quisiera. O sea, una persona depresiva no le va a importar porque no siente de verdad que eso sea bueno, porque en realidad no está bien. O sea, él puede ser consciente que tiene todo eso, pero no siente el agradecimiento que otro pudiera sentir, ¿verdad? Aparte Y también, ajá, aparte siento yo que también podría sí, llegar sí, a sentir como que tal vez lo que siente no vale, ¿me entiende? Y como que no le toman importancia a eso también. exacto, se siente invalidado. Y cuando venimos y nos topamos con alguien que está depresivo y que de repente no lo han diagnosticado, y lo que nosotros venimos y decimos es, no, hombre, hay que echarle ganas, o no, Sí, inténtalo, vas a poder, o, ay, tranquilízate, pues no es para tanto, ya, eso es un exagerado, hay que sonreírle a la vida, hay gente que está peor que vos, ignora eso. Entonces, al final es como restarle, minimizarlo lo que él en realidad está sintiendo. O sea, él está sufriendo sí, y no solo está sufriendo a nivel de pensamiento, sino que a nivel físico, o sea, siente dolor, ¿verdad? Y no podemos venir y decirle, no, pues es, es, es puro show, es puro drama, ¿verdad? Sino que de verdad la persona lo está sintiendo y nos hemos dado cuenta que de repente las personas pueden venir y verse como lo más felices, pero por dentro están deprimidas y muchas veces lo hacen como una máscara para evitar este tipo de comentarios, ¿verdad? Para venir y sí, decir, pero, o sea, todo lo que tenés y no sos agradecido y aún así es que estás triste. Y hay muchos casos de famosos donde se han suicidado porque padecían una depresión, incluso algunos estaban en tratamiento de depresión, ¿verdad? Y uno lo veía y podía decir, bueno, esta persona debe ser la más feliz del mundo, tiene éxito, tiene dinero, tiene fama, ¿verdad? Robin sí, Williams es uno de los más conocidos, pues, o sea, todo el mundo viene y usa sus películas, la de Patch Adams y todas esas de venir y motivación, cuando él en realidad estaba sumido en la depresión, que sí. nadie lo logró como identificar, pues. Sí, también siento yo que a veces también es la falta de conocimiento en ese tema, a veces porque no sabemos, o sea, a veces tal vez lo decimos de buena manera y en forma de cariño, como tratando de animar, pero a veces no sabemos como qué palabras utilizar o cómo decirle a la persona de que todo va a estar bien y creo yo que a veces con un abrazo o con un mínimo Ujú, afecto o saber de que esa persona importa, hacerle saber de que lo que siente importa y de que en algún momento va a eso. mejorar, creo que es mucho mejor a darle palabras de ánimo y de apoyo o de estar, mira, es que como usted decía, o sea, mira, vas a poder hacerlo o dale con todo, vos podés y a veces como que no, o sea, no puedo y esa persona está cerrada en que no puede, entonces es Ujú. mejor como demostrarle cariño y no utilizar palabras que no vayan a ser favorables para esto también. Sí, que al final son más perjudiciales, ¿verdad? Sí, Usted decía algo importante, el hecho de validar la emoción. No es lo mismo que yo venga y le diga a alguien, ay, es que eso es tan dramático, o sea, no pasa nada, tenés muchas cosas por las cuales dar gracias. A que yo le diga, o sea, es válido que te sientas así, ¿verdad? No importa, si quieres llorar, llorar. Lo que sentís es válido y es importante. Si quieres hablar con alguien, yo te puedo escuchar. O sea, esas palabras son tan mágicas. Bueno, cualquier cosa, ¿verdad? Si usted necesita algo, pues sabe que puede hablar conmigo o escríbame o hábleme. O sea, al final eso es porque uno sabe que hay alguien con el que uno puede contar y no se va a sentir juzgado, no se va a sí, sentir atacado, ¿verdad? O el decir, bueno, sí, te entiendo, entiendo lo que estás haciendo y si yo he pasado por lo mismo, pues yo comprendo que esto es difícil o bueno, no me voy a alejar, ya sabes que voy a estar acá o solo recordar que no estás solo, o sea, es difícil lo que estás pasando, ¿verdad? Quizás no voy a entenderte, pero sé que estás pasándola complicado, pero solo quiero recordarte que no estás solo, que contás conmigo, ¿verdad? O el hecho que usted decía, un abrazo, o solo sentarme a la par de esa persona, sin decir nada, sí, solamente hacerle sentir que está acompañado, ¿verdad? Hacerle sentir que tiene que tomar su tiempo, que es válido que llore, que es válido que se enoje,
Entonces, eso es importante. O Sí, también. preguntar, necesitas que te ayuden en algo, puedo ayudarte en algo. Sí, sí, como usted decía, creo yo que a veces lo que más necesita una persona en este estado es el acompañamiento y saber que no está solo, porque Ujú, siento yo que el hacerle saber que están solos o no darle importancia también puede llevar también al suicidio, por, como usted decía, o sea, sentir que son una carga, ujú, pero ya concluyendo, ujú. la recomendación que daríamos es que en serio vayan a terapia, que es mejor Sí, tener ayuda de un profesional, porque no es lo mismo de decir, ah, ando deprimido o esto o lo otro, sin saber identificarlo y no saber qué realmente tenemos, porque a veces también no es que tengamos cierto problema, sino a veces también el decir, o sea, estoy deprimido o ponerte a investigar, bueno, o sea, yo tengo esto, he estado desanimado, entonces es depresión. Ahí ya no es tanto de que sí sea depresión, sino también sea esto de los problemas psicosomáticos que por medio de la mente también empiezan a mm, experimentar los síntomas sin en realidad tener eso. exacto, exacto, sí. Lo que se conoce también de repente como la gente hipocondríaca, ¿verdad? Que viene y Sí, dice a alguien, ay, me duele la cabeza, y entonces yo puedo estar de lo mejor y, ay, sí, yo también siento que me duele, y ya siento hasta fiebre, ¿verdad? Porque tendemos a esto. Y también esa es una de las desventajas de tanta información, porque tenemos sí, tanta información que también a veces nos ataca y nos absorbe esa parte, ¿verdad? Pero sí, lo ideal es poder buscar a un profesional que pueda brindar las herramientas adecuadas. Y como le digo, dependiendo del buen diagnóstico, va a haber una depresión que sí se va a poder tratar con un psicólogo, ¿verdad? sí, Con una terapia, pero va a haber alguna que ya no es, o sea, que un psicólogo ya no es suficiente, que te necesitan ya a un psiquiatra porque necesita medicar, sí, ¿verdad? Ya necesita ese medicamento. Y también creo que la renuencia a la atención psicológica es de nivel cultural, o sea, no sí, somos una cultura, o sea, Guatemala tristemente no hay una cultura de salud mental. Y esto es importante, y es importante, y por eso me alegra tanto que usted, porque igual yo sé que esto también ha sido como una respuesta y como parte de su proceso de sanación de tantas cosas, ¿verdad? El hacer todo sí, esto, el dar a conocerlo, ¿verdad? El promoverlo, el concientizar más a la gente, no solo a los adultos, sino a los jóvenes. O sea, de hecho, la depresión, pues, de acuerdo o según la OMS, creó un día internacional. Hay un día específico sí, para la concientización sobre la depresión, que es el 13 de enero. Pero nosotros no lo sabemos, pues no sabemos lo básico, ¿verdad? De las fechas. De aquí en Guatemala, cuándo es el 15 de septiembre, cuándo son los asuetos, cuándo son los descansos, pero no cabal, va más allá de el 13 de enero, pues es esto, el día contra la depresión. Y es importante que nosotros vengamos y hagamos conciencia y que hagamos conocer también todo lo relacionado a la salud emocional o a la salud mental, ¿verdad? De ella que dice que menos del 3% a nivel mundial, menos del 3% del presupuesto de salud va destinado a salud mental. a la verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? En la mayoría de países, ¿no? Y aquí en Guatemala yo creo que tal Peor, vez ni hay rubro, sí, cabal, ¿verdad? Y entonces es complicado porque, o sea, hay psicólogos, pero no hay una cultura. O sea, la gente puede venir y puede pagar 500 quetzales por un par de tenis, pero si viene y le cobran 200, 150 por una terapia, dice, ay, eso es carísimo por gusto, porque no estoy viéndolo, ¿verdad? Porque sí, quieren algo concreto, algo material. Pero el resultado de la terapia va más allá. Las personas que han tomado la terapia sienten, ¿verdad? sí, ¿Cuál es el beneficio de esto? Entonces, sí es importante. Y si de repente no cuento con los medios económicos para pagar un psicólogo, ¿verdad? Pues hay muchas instituciones que brindan, pues, con cuotas sociales, ¿verdad? La terapia. Y ahora, con todo esto del COVID, también hay instituciones que han abierto las salas de atención psicológica virtual gratuita. Entonces, sí. creo que es cuestión de informarnos, ¿verdad?, sobre esto. Y sí es importante que lo hagamos. Y de verdad me alegra mucho que se vaya concientizando sobre esto porque creo que también es un tema muy tabú en Sí, la juventud, ¿verdad? De lo de la depresión, uno cree que esto le pasa solo a la gente grande cuando ya se agobia
por cosas, por trabajo, por deudas o por muchas cosas así, y no, o sea, no es así. Sí, Tristemente yo asumo que los casos de depresión pues se han elevado con todo esto de la pandemia, no solo por las pérdidas, porque pues ya veíamos que una de las causas puede ser un duelo, ¿verdad? Y, y aunque es difícil siempre que alguien muera, pero por ejemplo todos los rituales del funeral, del cementerio, del sentirse acompañado, de que la gente llegue y le dé a uno el pésame, eso fortalece y eso ayuda a llevar ese proceso. sí, Pero ahora no, o sea, ahora la gente, tristemente, a algunos pueden acompañar a cierta distancia y ver cómo entierran a sus seres amados, y hay otros que ni eso, porque hubieron muchos que solo los llamaban y les decían, miren, fíjese que falleció y es enterrado y está entalado. Entonces, sí. ¿verdad? Entonces sí es importante poder hacerlo. Y también es importante que si nosotros conocemos de esto y logramos identificar ciertas cuestiones en un amigo, en un hermano, hablar, ¿verdad? Sí. Ser esa parte de la lealtad, a veces confundimos, no, como es mi amigo, no lo voy a poner de cabeza, no, al final, en este caso, pues es algo que él necesita y él no lo va a buscar, entonces es importante que uno venga y ya hable con los maestros o con los papás para que pueda buscar ayuda, porque esa persona por sí sola no lo va a hacer. Sí, es que a veces también se da el caso de que queremos ayuda, pero nos da como pena, o sea, el saber de que, o sea, qué va a pensar de mí y también lo que vayan a pensar los demás, porque al principio, les soy sincero, antes de ir a terapia y todo, a mí también me daba eso, y era de que no, o sea, y aparte que mi mamá, o sea, también a veces me decía, mira, no, es que hay tantas personas que se están muriendo con el virus, o sea, vos estás vivo, vos tenés casa, y lo mismo me decía, y era como que no necesito eso, quiero paz, ¿me entiende? Quiero paz Mm, mental, quiero estar tranquilo. Entonces, la verdad me sirvió un montón y como usted dice, no solo es por todos acá en Guatemala es vas al psicólogo, estás loco. mm, Y no es eso, sino a veces también no solo es por problemas psicológicos que tengamos, sino a veces también por reacomodar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, estar en paz con nosotros mismos, también exacto. el aprender a reconocer. Y siento yo que también lo que me ha ayudado a esto es poner límites. Y me ha ayudado un montón a poner límites. Y ahora, gracias a Dios, ya estoy como que ya en mi rollo, ya lo de afuera es, o sea, no me importa mucho, ¿me entiendes? Ya no es como que las opiniones me afecten tanto o de que me estén tirando hate en redes sociales, cosas así, es como que ya me da igual. Y como le digo, o sea, a veces también, o sea, tendríamos que romper en Guatemala con ese enigma de Ujú, que si vas al psicólogo estás loco. Como le digo, o sea, a mí me ha ayudado un montón también como para reacomodar mis sentimientos, mis pensamientos. Y parte de eso, en el primer episodio también hablé con mi psicóloga. Parte de eso también es este podcast, porque fue como que, o sea, me llevó a dar a conocer esto y poder hablar de estos temas, porque sé que hay muchas personas que no están enteradas y tienen dudas, y yo tampoco podía venir a decir, es que la depresión es esto, la depresión se da por esto, porque sí, o sea, intenté hacer un video así, pero, o sea, yo sabía que no podía porque no soy psicólogo, no soy profesional en esto, entonces, por eso decidí hacer este podcast, poder hablar con profesionales. También he tocado temas como de cómo aterrizar los sueños, y me voy más que todo a dejar como que una enseñanza mediante el ejemplo, ¿me entiende? Y personas ujú, que, o sea, póngale, tuve el gusto también de tener a un cantautor de acá de Guate que se llama Ramé, a un DJ, entonces, a locutores, entonces, tuve esa suerte de poder hacerlo. Esos episodios todavía no se han subido, pero ya pronto se van a subir. Y eso era lo que quería dar a entender porque a veces también siento yo que nosotros nos centramos mucho en el querer crecer, en lo que viene, pero no nos centramos en el empezar a trabajar, en el qué queremos después, empezar a trabajarlo ahora, porque no hay un mañana, o sea, siempre estamos en el presente, siempre estamos en el ahora, y lo único que tal vez puede existir es el pasado y lo que ya pasó, pero igual de eso tenemos que aprender y no seguir con ese círculo a veces y saber que si cometimos un error, eh, mejorar en eso, tratar de cambiar ciertas cosas y pues también, como le decía, empezar a trabajar en lo que queremos, porque a veces también nos frustramos en la adolescencia, en el ujú. pensar de qué vamos a hacer, en qué vamos a trabajar, qué vamos a seguir. Y siento que a veces todo es experiencia, todo a esta edad es estar prueba y error,
y hasta encontrar nuestro verdadero yo, porque eso es en lo que estamos en la adolescencia, buscando o sea, Sí. nuestra esencia, por así decirlo. Entonces, parte de eso también es este podcast y eh, también dejar ese mensaje de que vayan a terapia. Como usted decía, hay bastantes instituciones que no cobran tanto y otras que son también gratuitas acá dentro de Guate. Creo que en el CUM tenían una, Ujú. ajá, Sí, no sé ahí más o hay. menos, sí, pues, también Eh, ahí, de, de hecho, perdón, de hecho, con todo esto de COVID, la mayoría de universidades han abierto centros de atención virtual, ¿verdad? O sí, líneas de atención psicológica, donde puedes llamar a cualquier hora ante crisis y todo lo demás. Y lo que usted decía, sí, es parte de la cultura. Entonces siempre dicen, ay, va al psicólogo, o lo tratan de mantener a escondidas, porque no sí, está esa cultura. Entonces, ay, está loco. Y entonces yo cuando tengo pacientes y dices que no quería ir porque, o no voy a decir porque van a decir que estoy loco, y le digo, no, es que las personas que de verdad ya tienen como que rayan en la locura, no pueden venir al psicólogo, necesitan otro tipo de atención y ya necesitan sí, de repente algunos hasta que los internen, ¿verdad? Y algo importante también es que el hecho de tomar la decisión, como usted decía, es lo más difícil. Y yo les digo a mis pacientes cuando llegan, les digo yo que los felicito y los admiro cuando ya están ahí, porque solo el hecho de estar ahí ya es el 50% del trabajo, porque han sí, tomado la decisión de poder hacerlo, ¿verdad? Y al final la idea es, mucha de la idea que se maneja es, voy a ir al psicólogo para que el psicólogo me solucione este problema o me solucione esta cuestión, ¿verdad? O me diga cómo arreglarlo. Y no es así. O sea, sí, bueno, usted lo sabe, el psicólogo orienta, ¿verdad? Ayuda a que usted sea el que encuentra las herramientas y las estrategias para dar soluciones. Entonces, ya como, ya sé que hay que traer, pero como una anécdota, un día pues yo estaba con una paciente y empezamos a platicar, entonces uno escuchando, ¿verdad? Y entonces ajá, ella hablaba y yo de repente le lanzaba una pregunta y venía ella y decía, no, pero es que es por esto, esto, y empezó como a desarrollar ella solita el tema, y de repente hubo una pausa y se me queda viendo, y me dice, ah, entonces es por eso. Y entonces yo me le quedo y le digo yo, "Ah, Beatriz", me dice, y entonces, y yo por eso pagué para que yo solita me diera la respuesta. Y yo me empecé a reír, ¿va? Entonces yo le digo, sí, porque al final pudo haberlo hecho sola, pero no se la di yo. O sea, si usted cree sí, que yo se le iba a dar, no se la di yo solamente le he ido ayudando. Y en este caso, pues uno orienta, ¿verdad? Como con las preguntas, cuando mira uno que va como divagando, los trae de regreso para que vayan encontrando. Entonces, creo que es muy bonita también la idea y se da. Y, y creo que uno cuando ya es psicólogo no deja de lado esa profesión, sí, siempre busca. Y hay otro mito y que me gustaría también como aclarar, el hecho de que cuando se enteran que uno es psicólogo ya nadie quiere hablar, o, o tienen la idea de que si hay un psicólogo ya todo lo está analizando o ya está viendo qué hago. Y no es así, pues, porque los psicólogos también somos seres humanos, también sentimos, también de repente nos deprimimos, también nos da tristeza, o sea, al final somos humanos. Y de hecho uno como psicólogo pues también tiene que asistir a sus terapias, tiene que asistir a sus sesiones porque es algo integral y todos necesitamos, porque lo que usted decía es un proceso de construcción. Yo puedo tener miles de sueños, ¿verdad? Pero si no me dedico a construirme a mí mismo, pues ¿quién va a sí, ser el que genera esos sueños? Entonces debo de construirme, ¿verdad? Poco a poco. Y para construirme necesito conocerme. Y a veces no puedo conocerme por sí solo, necesito que alguien me ayude a entender por dónde inicio. Y ahí es donde entra lo de la psicología, pero creo que hay muchas veces que no tenemos esa idea de cómo funciona. sí. Y también se da el caso de que muchas personas dejan de ir a terapia solo porque no miran la mejora en, o sea, en las primeras terapias, y no es así porque todo es un proceso y como usted Ujú, decía, eh, uno ya después empieza a como a unir esos hilos o esos puntos y uno dice, ah, bueno, esto es por esto, ya entendí esto, ya aprendí esto. Y como le decía, o sea, prácticamente es como que esa construcción, como le decía yo, o sea, a veces es como que esa, también en terapia, esa construcción bonita que uno tiene, se la ujú, botan, pero es como, o sea, puede ser esto, y no en el sentido de que, ah, no, no vas a servir para esto, no lo hagas, sino en el sentido de que eh, como aterrizar nuestros pensamientos también y hacernos ver lo que en realidad es
y no diciéndonoslo, sino haciéndolo de una manera indirecta. Y eso es lo que más me ha llamado la atención y me ha gustado eso porque no lo hacen de una manera directa. Estás mal en esto, sino, o sea, al menos mi psicóloga es como, ¿por qué se podría dar esto? ¿O qué Ujú, pasaría si se da esto? ¿En qué te afectaría? Entonces ahí uno se empieza a cuestionar y de, bueno, o sea, y ya después hasta uno se siente ridículo porque es como, no era tan grave, pero, o sea, me ayudó porque sin ella no ujú. hubiera podido hacerlo, ¿me entiendes? Y Exacto. también, Cambiar la perspectiva, ¿verdad? sí, cabal, es como que ya, o sea, después de darse cuenta uno de esos, como ya ya borra uno cassette y ya empieza ¿cómo se llama? A unir esos puntos, como le decía yo, y tratar de mejorar en ese aspecto. Y pues esa era también una frase que le quería compartir yo, que había visto de una psicóloga que sigo yo, que es mexicana, que decía que somos tan fuertes y tan valientes que decidimos sentir. Y solo la comparto, no explico lo que significa para mí porque sé que para cada uno significa algo diferente, pero me gustó eso porque tiene toda la razón y a veces somos tan valientes que decidimos sentir. Por naturaleza sentimos, Exacto. pero me entiendo, o sea, yo siento que me entiende ese punto, no sé cómo explicarlo, pero Sí. Es que al final somos, somos seres sociales, somos seres humanos y si nosotros no tuviéramos eso de sentir, pues la verdad es que la vida no le tendríamos ese sentido, ¿verdad? sí, A la vida, de venir y tener todas esas emociones, cumplir y tener esa gama de emociones, ¿verdad? Es importante aprender y es importante y por eso yo, la verdad, uno de mis sueños, una de mis metas es que en algún momento la educación emocional en sí forme parte, en el caso de ser maestra, forme parte del currículum nacional, pero ya como propio, como una disciplina, como una cátedra, no involucrado en las sí, clases, porque yo trato de involucrarlo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Que se le puede enseñar a los niños, o sea, que se rompa esa idea de los niños no lloran, no, o sea, sí lloran, tienen derecho a llorar, porque desde ahí sí, los estamos limitando a poder sentir y expresar sus emociones. Entonces, yo considero que el hecho de venir y tener una salud emocional y tener esa noción de salud mental o salud emocional es importantísimo y es muy bueno que se dé todo esto y es muy bueno que vayamos cambiando las ideas y yo sueño con esto, con que empiece y por eso mismo es que me gusta tanto la labor de docente porque creo que puedo ir partiendo de ahí, sí, cambiando como el trabajo, cambiando como la idea y hacer consciente el que vengan y ellos sepan que es importante que se tomen el tiempo de reconocer. O sea, ¿qué es lo que sentís? ¿Por qué crees que sientes eso? Como usted decía, porque al sí, final son preguntas y solamente hacen como que cuestione a la persona y vaya buscando y vaya buscando. Hay una imagen muy bonita donde está el paciente y está el psicólogo y tiene como una madeja y así un nudo y ya después se ven las reuniones y le entrega como una bolita ya bien estructurada, ¿verdad? Que es sí, al final el mismo paciente el que la hace. Y, o sea, herramientas creo que hay muchas, cada quien tiene, algunos usan el arte, algunos usan la religión o la creencia, ¿verdad? Que lo quieran sí, hacer. Entonces creo que es importante tener todo eso. A mí me gusta mucho compartir, bueno, a algunos que eso les hará, a otros no les hará, pero es una cita bíblica que a mí, como usted decía con esta frase, lo marca. A mí hay una cita bíblica que me marca. No sé si la puedo compartir o hay problema. no, dele, dele. Bueno, entonces es Jeremías 1:5 y dice, antes de formarte dentro del vientre de tu madre, te conocí y te consagré para ser profeta de las naciones. Puede cambiar de versión a versión, pero para mí eso me ha ayudado y me ha marcado mucho, porque Sí, me da la certeza que yo estoy acá por un propósito, ¿verdad? Porque fue antes de todo, cuando yo era una célula, cuando yo o sea, no estaba aún formada, ya me conocía y sí, sabía que yo estaba hecha para grandes cosas, ¿verdad? sí, Entonces, a mí eso me llena y me gusta compartirla, ¿verdad? Puede hacer que para alguien sea útil como lo ha sido para mí en mi vida. Entonces, sí, y está muy bonito, la verdad, porque siento yo que esto sirve más para cuando nos sentimos
nos sentimos que la vida no tiene sentido o no sabemos para qué queremos hacer. Y creo yo que siempre Dios, o sea, cada uno nos ha mandado con un propósito, cada uno tiene, cada uno vino a la tierra con un fin, con, para Ujú. lograr algo, para hacer algo y para hacer un cambio también. Entonces, creo que deberíamos de, como usted dice, ser parte de ese cambio, de empezar a tomar la, em, ¿cómo era? Iniciativa. Sí, cabal iniciativa y también a salud emocional, darle importancia a la salud emocional, porque tanto como la salud física, la salud emocional también juega un papel muy importante. Creo yo que si una de las dos no está bien, la otra tampoco funciona. Exacto, van de la mano. Bueno, Sí, entonces sí es importante conocerlo. Y también algo que es importante es saber que cada persona tiene su tiempo, ¿verdad? sí, Yo siempre les digo, cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su tiempo y hay que respetarlo. O sea, porque si yo voy a vivir comparándome con alguien, siempre va a haber alguien que esté más arriba o alguien que esté más abajo. sí, Y eso no me deja vivir. Yo ya no vivo, ya no disfruto el día a día, no disfruto lo que hago. Entonces, hay que aprovechar eso y mi vida es una, ¿verdad? Entonces no puedo venir y yo a comparar porque ahí sí que hay miles de factores, el contexto, la familia, todo influye y yo no puedo venir y querer que mi vida sea o vaya de la misma manera que de la otra persona. Entonces, cuando dejamos eso un poquito, el sí, poner límites, como usted decía, y sobre todo algo que para mí también es muy importante, el aprender a decir no, sí, ¿verdad? Que va de la mano con el poner límites, el aprender a decir no. Y no es como el no de mala onda o el no de no sí, quiero, sino el aprender a decir no y ser consciente que no toda la vida voy a agradar a todos. Porque cuando sí, yo vengo y no sé decir no, y que mira, me haces esto, y yo, ah, vaya, está bueno, y puedo ayudarte, ah, sí, no te preocupes, es desgastante y es sí, demandante. Y me dejo de lado, ¿verdad? Y porque me da pena decirle que no a la gente. Y entonces yo me aíslo, yo me limito, yo me recargo. Entonces, hay cosas puntuales, como esa de poner límites y venir y aprender a decir no. Yo les digo a mis alumnos, ustedes tienen que aprender a decir no, sí, pero no en el sentido de que sea beneficio para ustedes. ¿Ya? Ver sus prioridades, ¿verdad? Si quieren verlo como ser egoístas, pues egoístas en el buen sentido para el beneficio de ustedes. Pero sí, sí es importante aprender a decir no, sí, por salud estamos, mental. sí, cabal, estamos muy acostumbrados también a, como usted decía, agradar a todos y tratar de estar bien con todos y nos dejamos por un lado a nosotros mismos. Y siento yo que la pandemia también ayudó un montón en esto porque nos hizo a encontrarnos, nos hizo ¿cómo se llama esto? Ponernos de frente Ujú. con nosotros mismos y saber qué veníamos haciendo bien, qué veníamos haciendo mal también. Entonces, siento yo que también esto de la pandemia, al menos para mí que siento yo que no venía como que muy bien, fue como que me hizo darme cuenta de ciertas cosas y saber en lo que podía mejorar. Y también me ayudó, como le decía, a como que visualizar qué era lo que quería hacer y empezar a trabajar en ello, porque siéndole sincero, el año pasado no fue como que tanto esto, sino este año que pasé a principio de año como por un montón de cosas y fue de que, bueno, o sea, tengo que cambiar, tengo que hacer un cambio y este cambio tiene que ser bueno para mi vida, ¿me entiendes? Entonces ahí fue cuando Ujú. empecé a analizar todo y de que, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y pues ahí fue cuando empezó a cambiar todo. Me dediqué a lo de este proyecto también y siento que me ayudó un montón. Otra cosa que también quería decir es de que para los hombres que están escuchando este podcast, que los hombres también lloran, porque he visto que en su mayoría los suicidios son de hombres y sé a veces también lo que se siente el estarse guardando las cosas y más que todo en los padres, porque siento que a veces no se van a poner a llorar enfrente de su esposa, no se van a poner a llorar enfrente de su mamá o enfrente de sus hijos, porque prácticamente son como ese pilar, por así decirlo, esa persona que está al frente del hogar. Y lo único que quieren es que los miremos, por así decirlo, fuertes y ser la fuerza de toda Ujú. la familia, pero necesitan sacar, o sea, darle lugar a sus emociones y darle importancia también para no estar mal, ¿me entiende? Y como esto también se puede convertir en depresión por no hallarle una salida.
Sí, y también ya ahí raya como en todos estos trastornos mentales, porque cuando tendemos a esconder las emociones, pues llega un punto en el que estalla, ¿verdad? Es como que detona eso. Sí, Entonces es como que fuera una ollita de presión que no está funcionando adecuadamente y uno la deja y la deja y la deja y va a estallar en algún momento, ¿verdad? sí, Entonces, sí es importante que vayamos rompiendo eso de los hombres no lloran, sí lloran, tienen derecho a llorar. Y yo en lo personal considero que un hombre que llora es mucho más valiente que el que se guarda sus emociones y sus sentimientos, porque está reconociendo, ¿verdad?, sus emociones y les está dando ese valor. Entonces, los hombres sí lloran sí, porque son seres humanos, porque sienten, entonces sí lloran y eso hay que empezar a cambiarlo. Y creo que es como el hecho de venir y reprimir eso que hace que la gente venga y ya no encuentre solución, porque si me quejo, entonces van a decir que, que no soy fuerte o que no soy hombre, porque los hombres no lloran, porque los hombres son los que aguantan, y no es así, ¿verdad? sí. O sea, lloran. Y al final, si lo queremos ver así, yo creo que es más hombre, aunque ya ahora ya todo eso hay que tener hasta cuidado, pues, pero es más hombre el que de verdad llora y acepta, es más valiente, o sea, el llorar es de valientes, Sí, porque el aguantarse cualquiera, pero sí, el llorar es de valientes, sí, tiene ¿verdad? toda la razón, Miss. Y pues, como le decía, qué buenísimo que puedo estar acá, Miss, que también le agradezco un montón por tomarse el tiempo de compartir esto. Y créame que le agradezco un montón también porque, como le digo, ciertos consejos que usted me dio también me han servido. Y pues, en serio, gracias por todo y por poder estar acá, por compartir esto, por eh, ser ese, por, o sea, por ayudarme también a poder comunicar esto, porque como le decía, yo no podía venir a comunicar esto yo solo porque no soy profesional en eso. Entonces, gracias y pues espero tenerla en un Usted. próximo episodio acá también. Ay, gracias, yo encantada. No, de verdad, muchísimas gracias por el tomarme en cuenta, porque yo sé que esto es parte de, hasta cierto punto de su proyecto, ¿verdad? O parte importante de su proyecto de vida. Entonces, el que pueda compartir o el que me pueda tomar en cuenta para mí es importante, ¿verdad? Y entonces, tal vez es de las satisfacciones de uno como maestro, porque aunque no lo sepa, desde que yo entré dije, bueno, sí, y estaba como corriendo porque hoy teníamos actividad en el colegio y me tocaba dar una capacitación por la mañana, porque este año pues me han tomado en cuenta para trabajar ya con los maestros, entonces estaba trabajando yo el taller de la mañana y yo, ay, tengo, yo contándoles a todo el mundo emocionada, ay, se acuerdan de Oscar, ¿verdad? Y está haciendo esto, que no sé qué. Entonces, creo que también es esa parte de esa satisfacción y de eso bonito como docente, ¿verdad? Tal vez no lo podemos ver a nivel económico porque tristemente el magisterio es una de las carreras peores remuneradas económicamente, pero a nivel de satisfacción creo que estas cosas no tienen precio. El ver crecer a alguien, no solamente físicamente, porque igual lo conocí desde pequeño, pues, Sí, desde pequeño. pero sino que en esa calidad de madurez y el escucharlo hablar y el escucharlo expresarse, creo que no hay que lo pague, ¿verdad? Y como yo le decía al inicio, no sé si había quedado grabado, pero si no, pues ya se lo vuelvo a decir. Me hace sentir muy orgullosa, ¿verdad? De venir y decir, ah, fue mi alumno. Y creo que esa es la parte importante y de verdad agradezco, yo encantadísima. Como le digo, yo doy clases todos los días acá, pero no estaba tan nerviosa como hoy, ¿verdad? Porque no es como Sí, el perder el control, sí, parte de ceder el control, no voy a llevar yo el control de lo que vaya a suceder, sí, pero son cabal. nuevas experiencias y Pero gracias, muchísimas Miss, gracias. por sus lindas palabras y pues ya forma parte de la familia de Vivir Cotorreando. Así que ya Qué saben, alegre. mucha, vayan a, si están escuchando el episodio a través de YouTube, denle like, compártanlo y pues también suscríbanse y activen la campanita para que les llegue notificación cada vez que se suba video. De igual forma, pueden ir a escuchar el podcast en Spotify. Igual lo encuentran como Vivir Cotorreando y se suben pequeños clips a lo que es la página de Facebook, Instagram y en TikTok porque también estamos ahí, así que pueden irnos a seguir ahí. ¿Y a usted cómo la podrían seguir en sus redes sociales? Bueno, mire, como le digo que soy como un poco negada para la red, por el momento estoy adaptándome.
Bueno, tengo mi Instagram, pero es del emprendimiento, no he hecho el personal, estoy por hacerlo porque sí quiero seguirlo. Tengo Facebook nada más, ¿verdad? Como Beatriz. Hasta eso, soy muy creativa. Tengo mi nombre completo, entonces Beatriz Adriana López Argueta. Pero entonces ya Pero, saben cómo irla a encontrar y también su emprendimiento aparece en Instagram como todo hecho a mano, creo. Sí, ¿verdad? sí, Sí. así. Así que ya saben, si quieren alguna decoración, regalar algo bonito, entonces ya saben que pueden contactarse con ella por medio de su página de Instagram. Y pues nada, mucha, gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos y nos miramos en un próximo episodio. Pásensela de huevo. ¡Órale! Bye.